¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición especial de Por la Ciudad, un momento de encuentro, de charla. Estamos en este lugar maravilloso que tenemos los correntinos, para correntinos y para quienes nos visitan, como es la Alondra Casa de Huéspedes. Agradecemos un montón a toda la familia de la Alondra, a Vale, a Romy y a todos quienes nos reciben siempre de la mejor manera. Y hoy nosotros vamos a recibir, como lo hacemos habitualmente, a voces reconocidas de Corrientes, que tienen que ver justamente con el turismo, la cultura, con el emprendedurismo, con el trabajo, la industria y el servicio. Y en muchas oportunidades hablamos de lo que respecta al servicio dentro de la gestión pública. Y si hay un pilar muy importante, tiene que ver dentro de la salud con lo que corresponde a discapacidad. Y mucho se habla y muchos también a través de medios y en las redes sociales se opina en relación a la discapacidad, a la inclusión, a los derechos. Y por eso hoy vamos a plantear este tema con quien en la provincia de Corrientes lleva adelante este trabajo con un gran equipo de personas. Quiero contarles sobre ella. Desde hace más de 15 años trabaja en evaluación y certificación de discapacidad, en la organización de juntas evaluadoras en toda la provincia y en la implementación del certificado único de discapacidad digital, acercando derechos y prestaciones a miles de correntinos. También en el 2024 fue reconocida por el gobierno de la provincia como una de las mujeres destacadas de la provincia de Corrientes por el compromiso en la inclusión en el trabajo cotidiano junto a personas con discapacidad y a sus familias. Y ha trabajado en diferentes espacios en lo que respecta al servicio de salud. Fue directora asociada del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, nuestro querido Hospital de Niños. Fue directora asociada también del Hospital Vidal, también fue directora del área técnica en la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y desde el 2010 a cargo de la Dirección de Atención a la Discapacidad. Pero además también paralelamente fue responsable del proyecto del Servicio de Rehabilitación del Hospital Pediátrico, lo que significa que tiene una vida dedicada a lo que es el servicio en el marco de la salud y puntualmente en este caso de la discapacidad. Por eso le damos la bienvenida con mucho agradecimiento por su tiempo. Es para nosotros un honor tenerla con nosotros a la licenciada Mirta Mabel Mendoza. Mirta, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos, realmente gracias a vos por compartir este espacio conmigo. Con mucho gusto y recorriendo un poquito. Sí, que son títulos, son cargos, pero cuánta historia, cuánto servicio, cuánto día a día de resolución de problemas y de conflictos en los lugares en los que has trabajado. Sí, contame un poquito cómo inicia esta historia de trabajar al servicio de la salud, que en general tiene que ver con los problemas de salud, y estás allí. Bueno, en verdad trabajé desde los 18 años en todo lo que fue el ámbito del Ministerio de Salud Pública, siempre en área de gestión, en área administrativa. Bueno, y la vida, Dios hizo que me dio la oportunidad de avanzar, de crecer. A mí siempre me gustó mucho trabajar y tuve la bendición de tener un esposo que me acompañó siempre y que sostenía y cubría en los momentos que yo no estaba. Qué importante eso, porque siempre hablamos de al revés, es lo más habitual que por ahí el hombre está afuera y decimos, bueno, detrás de un hombre hay una gran mujer, y en este caso que lo pongas en palabras, de que tu dedicación también fue gracias a que alguien se quedó y cubrió lugares. Exacto. Si bien al principio, bueno, en los primeros años, aquello sí fue todo un periodo de aprendizaje, ¿no? Un inicio de cero. Sí. Y la vida me fue llevando por distintos caminos y tuve la oportunidad, sí, bueno, yo estuve 10 años como administradora en el hospital geriátrico. Ajá. Que fue con lo que un poco me dio cierto fogoneo, a ver, por decirlo, en manejo, me fortaleció en la parte administrativa. Yo me inicié en el hospital escuela cuando arrancaba el sistema de arancelamiento hospitalario, y es ahí donde se produce mi ingreso. Bueno, después estuve en el hospital geriátrico, pero mi despertar, yo siento que mi despertar y mi mayor, no es compromiso la palabra, pero
ese sentimiento de acercamiento, de propósito con la gente, sí. Porque en verdad yo en el periodo que fui administradora del hospital geriátrico me mantenía más en mi oficina porque era todo el tema de números, cuestiones, claro. No me dedicaba tanto no era mi función recorrer los otros, la parte de internación. Digamos, sí. Bueno, cuando pasa el tiempo, pasan muchas cosas en el medio y asumo como directora del hospital pediátrico, donde uno va dejando siempre un pedacito de su corazón en los distintos lugares. Me abrió fue un despertar, fue otra mirada, porque la función misma hacía, porque de eso se trata, de que el director conozca cada uno de los espacios, pero no solo hablo de lo edilicio, sino que conozca la situación, la problemática, lo que hay que corregir o no, lo que hay que potenciar o no. Y en forma paralela, bueno, me ofrecieron también en el Hospital Vidal como directora asociada, que en un principio me dijeron que iban a ser 2 o 3 semanas, porque bueno, había surgido en la provincia en ese momento un caso muy difícil, que era, hubieron muchas muertes por Klebsiella, hablo del año 2000 más o menos. Entonces, bueno, me piden que vaya, fui y bueno, y el Vidal me transformó. El Hospital Vidal me transformó. Yo pasaba horas ahí, había mucho por resolver, mucho, pero también encontré mucho acompañamiento. El personal. En el personal, porque a la gente hay que demostrarle, la gente tiene que saber que uno quiere trabajar y que quiere lo mejor para ese hospital. ¿El liderazgo se da con ese ejemplo? Ahí se mezclaba también una cuestión por ahí afectiva, porque bueno, mi papá en sus últimos tiempos atravesó era un paciente oncológico que bastantes años atrás de que yo sea directora había estado hospitalizado ahí. Bueno, ahí yo lo conocí al doctor Zimmerman. Y el Hospital Vidal fue toda una transformación, porque con él logramos generar con Zimmerman más espacio para lo que era oncología, se cambiaron de lugares muchos servicios. Esto va como anécdota. Yo me acuerdo cuando llegué ahí al hospital había realmente mucho conflicto, gente que reclamaba que hacía muchos meses que no cobraba su arancel, una señora que estaba encadenada en la puerta del hospital, o sea que había que desactivar una bomba. Y yo siempre digo que es muy importante el acompañamiento de nuestras autoridades, y 2, la comunicación con cada una de las personas. Y bueno, la cuestión es que anduvimos bien, cuestión que esas 2 semanas se transformaron en mucho tiempo más, hasta el 2001. Pero yo creo que fue ese la conjunción de muchas cosas, como la madurez, digamos, en la parte laboral en instituciones de salud. Pasó el tiempo, bueno, después estuve en la parte de la subsecretaría de salud de la municipalidad, donde una de mis competencias era los agentes sanitarios, y tenía 220 agentes sanitarios, y con eso conocí todos los barrios de mi ciudad. Y conocí la vivencia, bueno, de las personas. Las diferencias en todas las realidades. Y después, bueno, pasamos páginas, y allá en el 2009, finales casi del 2009, me involucro con la coordinación de discapacidad. En ese momento en el ministerio había una coordinación, cambia esa gestión, y la gestión que ingresa me permite continuar. El que me invita a continuar y a acompañarlos es el ministro actual, el doctor Cardoso, junto con en ese momento ministro doctor Dindar, que nunca voy a olvidar que me había dicho, dijo, era la primera vez que yo hablaba con él, bueno, mi problema es hablar mucho en realidad, dijo, esta mujer quiere trabajar. Yo le llevé un plan estratégico de qué teníamos que hacer para resolver el problema por el que atravesaba nuestra provincia en ese momento,
El problema era que no daban abasto, cortaban las calles. En aquel momento había una junta evaluadora que funcionaba en ICAL, funcionó durante 10 años, y eran los certificados que se emitían en ese momento que eran de alcance provincial. De todas formas, no alcanzaba la cantidad de recursos humanos para dar respuesta. Ellos funcionaron ahí 10 años, se emitieron alrededor de 1000 certificados, poco, y también, tal vez también como consecuencia de muchos factores, porque cuando uno dice eso hay que entrar a ver cada una de las causas. Pero además nuestra provincia solo emitía en ese momento el certificado que tenía alcance provincial, no alcance federal. No el conocido CUT, no ahora, el conocido certificado único de discapacidad. Mirta, te escucho y te digo, bueno, es la admiración que surge, ¿no?, cuando uno escucha todo este camino, la pasión con la que hablas, sí, y este reconocimiento que has tenido cuando te eligieron en ese momento por parte del ministerio. Esta mujer quiere trabajar, sí, quiere trabajar, tienes ideas, y este pilar que hablas de comunicar hacia adentro, institucionalmente, sí, externamente. Y vamos a irnos a una tanda cortita necesaria, pero justamente para la vuelta de la tanda, adentrarnos al gran trabajo que estás realizando en estos últimos años en el área de la Dirección de Discapacidad de la provincia, todos los avances que se han hecho, los servicios que hoy se prestan, y miramos un poquito hacia el futuro, ¿te parece? Dale. Gracias por quedarse con nosotros, ya venimos. Segundo bloque en esta edición de Por la Ciudad, en una charla que no queremos perdernos de nada. Fuera del aire nos estaba contando Mirta una experiencia muy personal que la acercó con una mirada distinta también a lo que es el servicio en relación a la discapacidad. Mirta, me hablabas de la situación con tu hijo que hizo que justamente tengas que viajar a Buenos Aires y tener este contacto, ¿no? Sí, sí. En realidad, como yo les había contado anteriormente, todo mi enfoque siempre en el ámbito de la salud no había estado vinculado con lo que era discapacidad. Bueno, esto a nivel personal, yo hacía poco que había quedado viuda, mis hijos eran chicos, bueno, y surgió una dificultad en uno de ellos que me generó mucha preocupación, por supuesto, y que acá no teníamos. Sí fue atendido en el Instituto Cardiológico, pero hubo la necesidad de hacer derivación al Hospital Garrahan. Yo soy una persona muy creyente, digo que Dios nos bendice todos los días y que por algo ocurren las cosas, y lo que parece que en un momento es terrible, porque es terrible, seguro que después viene, como no te digo la justificación, pero el por qué, sí, el por qué me pasó esto. Bueno, fuimos al Garrahan, mi hijo era chico, y realmente sí, es un hospital que cuenta con la tecnología, con los profesionales que pueden resolver otras situaciones. Yo acá en Corrientes, yo no tenía mayor problema porque venía de tener muchas vinculaciones en el área de la salud. Pero bueno, nos tocó viajar y ahí entendí qué le pasa a las personas que vienen del interior, en este caso, por ejemplo, a Corrientes Capital. Y lo entendí y es por eso que yo defiendo tanto el sumar a la gente del interior. Yo soy feliz recorriendo el interior, lo he hecho gracias a la Junta Itinerante desde el 2012. ¿Cómo se desarrolló la Junta Itinerante? Bueno, la Junta, yo te dije ya, bueno, que me despertaba, pero en resumen, allá en Garrahan lo que pasó, si bien fuimos bien atendidos, pero yo era una persona más que conocía los procedimientos, las cosas, las cuestiones, más toda la angustia, y costaba más todo. Desde a ver cómo nos trasladamos de este lugar allá, el turno hay que ir, es re temprano. Y entonces vi lo difícil que era. Yo ahí todavía no estaba en lo que era discapacidad. Se ve que Dios estaba preparando ahí el terreno, estaba haciendo sus cosas. Cuestiones que
Después mucho allá cuando arranco yo en discapacidad y cuando empiezo con lo de la Junta Itinerante en el 2012, ese era el tema. Teníamos que llegar a la gente del interior. Había mucha demanda en aquel momento. Yo hoy te decía que durante 10 años, del 2001 al 2010, se habían emitido entre 900 y 1000 certificados. Y fíjate vos que cuando nosotros arrancamos con el CUD, con el Certificado Único de Discapacidad, que lo hacemos, empezamos a emitir en febrero del 2011 y lo hacemos como resultado de un convenio de adhesión de la provincia con Nación. En ese momento los certificados dependían del Servicio Nacional de Rehabilitación, hoy Agencia Nacional de Discapacidad. Y empezamos, y en el primer año se emitieron 1.700 certificados, casi el doble de lo que ocurrió en 2 años. 10 años, sí. Con la ventaja de que tenía validez a nivel nacional, con el beneficio de, estaba en ese momento, se imprimía en papel que venía de la Casa de la Moneda por cuestiones de resguardo. Sí. Ya se elimina el tema de la foto y pasamos a incorporarnos, gracias a esa emisión, al sistema de datos de Nación en cuanto a discapacidad. Y la verdad que fue un avance increíble. Nosotros ahora naturalizamos pero en ese momento sí hubo capacitación, porque las juntas, los profesionales que integran las juntas evaluadoras tienen que prepararse, tienen que rendir un examen y contar con el alta de la agencia, o si no, no puede ser profesional evaluador. O sea que en el caso de Corrientes tenemos dentro del Ministerio de Salud, dentro de tu área, esta junta evaluadora, pero ellos han sido aprobados a nivel nacional. Exactamente. En lo que respecta a o si no, la junta no se habilita. Exactamente, hay una línea de control general. Sí. Y al respecto a eso, se trabajó mucho. Al principio tuvimos incorporaciones a nivel central, se fortaleció la cantidad. De todas formas, hoy duplicamos esa cantidad de profesionales y se generaron juntas en el interior de la provincia. En ese momento, al principio fueron 4, que fueron Mercedes, Paso de los Libres, Goya y Montecaseros. Se sumaron también, pero no duraron en el tiempo, Saladas y Santo Tomé. Y esto por ahí es bueno aclarar. En el caso de Saladas, porque no cubríamos la cantidad de profesionales, uno dejó el hospital. Y lo otro es la seriedad, ¿no? Porque nosotros, todas las provincias recibimos auditorías en terreno de la Agencia Nacional de Discapacidad, del 10% de las evaluaciones que se realizan, tanto los certificados que se otorgan como las denegatorias. Y para mí siempre un orgullo como correntina contar que nuestra provincia siempre se destacó por tener buenos índices de calidad en la emisión de los certificados. Y eso habla de la seriedad del trabajo. Yo sé que es difícil tanto para la Junta como para la persona que viene a ser evaluada decirle no te corresponde el certificado, pero convengamos que es un instrumento público que permite a la persona acceder a muchos beneficios, a muchos derechos, y que debe ser tenido en cuenta como lo que es realmente. Hay que certificar lo que corresponde. Yo creo que de eso se trata. En todos esos años se hicieron, a la fecha hemos superado, creo que ya las 60.000 evaluaciones. Porque no nos olvidemos que los certificados tienen, antes se llamaba vencimiento, ahora se llama fecha de actualización. Sí. Entonces a lo mejor que justamente veníamos con esa aclaración. Veníamos con eso, sí. Entonces la persona, por ejemplo, y el otorgamiento anteriormente era hasta 10 años el máximo. Con las recomendaciones de que en el caso de los niños, salvo que sean circunstancias muy especiales en cuanto a su diagnóstico, siempre es bueno que las emisiones no sean por mucho tiempo, porque también de eso se trata. No solo que ingresen al sistema de salud, sino que se mantengan en el sistema de salud. Y el hecho de tener que volver a completar la documentación hace
hace claro, de que por ellos ahí tengan hay mucha que acudir. gente que se queja y que dice, bueno, pero no va a cambiar mi discapacidad, entre comillas, y por eso a veces es como que les cuesta pensar o hablar de las actualizaciones. Pero qué bueno resaltar este punto, que la actualización invita a mantener en muchos casos, donde Exacto. no suele ser habitual, el control médico, que es totalmente necesario, Sí. que no significa que te va a cambiar el síntoma puntual de una discapacidad, Claro, pero sí que podés encontrar en el sistema médico control que puede generar ayuda desde lugares claro, nuevos. porque además surgen también en el transcurso del tiempo modificaciones. Claro. Entonces, de toda esa cantidad de evaluaciones que hicimos, que yo creo que superan las 60.000, hoy podemos decir que estamos con alrededor de 32.000, porque varía un poco todos los días, certificados activos en la provincia. ¿Por qué? Porque muchas de esas evaluaciones ya fueron actualizadas. Claro. Entonces, ese es el número. Y esto se logró en realidad. Hablábamos de la Junta Itinerante. Sí. Bueno, la Junta Itinerante que nos permitió conocer la problemática de cada lugar y a la vez generar referentes en cada localidad. Y esos referentes, que hoy son 80, en toda la provincia. En toda la provincia, distribuidos en distintas localidades. Tenemos 8 juntas en hospitales del interior, de las 4 que yo te mencionaba. Tenemos 2 juntas que funcionan todos los días acá en Ciudad Capital, y desde ese mismo grupo sale la Junta Itinerante. Bueno, eso nos permitió fortalecer vínculos, y fíjate lo importante que en el periodo de pandemia, respetando todos los protocolos, pero también no dejaba de existir la necesidad de las personas a ser evaluadas. Claro. Entonces se hicieron las evaluaciones y lo que se logró también es, por una resolución de la Agencia Nacional que fue publicado en el Boletín Oficial, poder realizar evaluaciones por videollamada. Entonces, hoy acortamos mucho tiempo, acortamos muchas distancias, pero gracias a esos referentes que fuimos generando en el tiempo, que fuimos capacitando y que ellos fueron perseverando y cada vez perfeccionándose más. La verdad que hay mucho por contar, mucho por decir. Y mucho lo hicieron. Y mucho lo que se hizo. Y eso se hace gracias, yo agradezco de corazón a las autoridades que siempre me permitieron hacer, que nos permitieron hacer, que fueron sumando recursos humanos, porque tenemos 55 personas que conforman juntas más los administrativos en toda la provincia. Esos son contratos, es equipamiento, es estructura. Agradezco mucho, bueno, lo del proyecto del pediátrico ya no será en otro momento que lo charlaremos, pero fue un proyecto maravilloso también de discapacidad. En periodo de pandemia hicimos vacunaciones domiciliarias en instituciones, trabajo conjunto. Nos tenemos que ver más seguido. Esta sí, es me parece que vamos a necesitar una segunda otro vuelta módulo. Con Mirta, o tercera y también. Lo que sí, cortito, por favor, es que sabemos que la intención del gobernador electo, de Juan Pablo Valdés, es dar continuidad a la impronta del gobernador, de Gustavo, en cuanto a discapacidad. Entonces, ya tenemos preparado realmente nuestro plan estratégico de avance, de crecimiento y de desarrollo. Felicitaciones por todo lo que haces, por todo lo que haces tan necesario. Pero eso se logra también con un equipo que te acompaña, que está siempre con las autoridades y con la gente, con mucha gente. Felicitaciones. Y gracias. Con Dios. Siempre con, y con Dios, siempre con así. Dios. Toda mi admiración, Mirta. Siempre con Dios. Nos vemos la próxima. Y ustedes del otro lado, gracias por acompañarnos en cada una de las ediciones donde la voz de los correntinos llegan a sus hogares con esta intención de aprender, de conectarnos, y en este caso con la admiración del gran trabajo que realiza Mirta y todo su equipo en la Dirección de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud de la provincia. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.